Voy a empezar por hablar qué se cree que es la paz. Visto desde un punto de vista, la paz es un estado en el que no existe la guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Entonces muchas personas creen que se trata de lucha entre países o personas, pero la mayoría de las veces estas dos partes de las que se habla en la definición se refiere a tu pensamiento o a ti mismo. Es decir, cuando tú quieres una cosa, pero estás deseando otra. Y en cualquiera de las dos situaciones generas un conflicto. Porque si haces esto, empiezas a sentir malestar, pero si no lo haces también. Entonces, cuando una persona en su mente o en su pensamiento no está, sino en una lucha constante entre ella misma, va a estar enfrentándose y esto la va a alejar de la paz. La otra definición se refiere a la tranquilidad mental. La paz es la tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Si la queremos definir en sentido contrario, o sea, lo que llaman sentido negativo, paz entonces es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Pero para yo hablar un poco más de este tema, porque me gusta que aquello que desde la neurociencia y desde la mente es complejo, me gusta hacerlo fácil, sencillo y práctico. Entonces te voy a contar una metáfora. Esta metáfora hace referencia a las olas que se dan en el mar. Yo crecí junto a una playa, así que para mí es muy familiar asociarme con el mar y sus olas. Si tú todavía no conoces el mar, vives en una ciudad donde no has conocido el mar, quiero que te lo imagines, ya sea por la televisión, por algún video o porque alguna foto o te han narrado. Pero quiero que te imagines lo que representa una playa de arena blanca, completamente blanca, bañada por las olas. Y puedes observar que hay olas pequeñas que incitan a bañarse y con su golpeteo constante generan una agradable sensación al oído y al cuerpo. Y algunas personas sentimos mucha paz y tranquilidad. En algunos momentos empiezan a aparecer olas más grandes, de aspecto tal vez amenazante para algunos. Si estás en el agua y notas una de esas olas enormes, es probable que elijas asustarte y quieras escapar. En ese punto se te presentan a la mente rápidamente dos opciones. Intentar llegar a la orilla corriendo o en el lugar donde estás, zambullirte y dejar que la ola pase encima de ti. Los que hemos crecido junto al mar y hemos estado con nuestros cuidadores en ese momento cuando éramos niños, sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero si tienes mucho miedo, lo más probable es que tú intentes alcanzar la orilla y corras a la orilla y la ola te golpee. De lleno te va a golpear la ola cuando rompas sobre la arena. Sin embargo, lo peor es que luego otra ola enorme viene y vuelve a acercarse. Entonces vuelves a escapar y cada vez que llega una nueva ola, te parece más amenazante que la anterior. Y como resultado de todo tu esfuerzo por escapar de ella, te sientes cada vez más agotado o más cansado. Pero si simplemente te sumerges en el agua y fluyes con el agua del mar, apenas si notarás que la fuerza de la ola va por encima. Y al final, tanto las olas apenas perceptible como las olas enormes terminan desapareciendo en la orilla del mar. Al final, esto es lo que ocurre. La diferencia está en la manera en que tú afrontas estas olas. Quiero entonces recordarte que no nos hagamos por estar en el agua, sino por el tiempo que duremos en el agua. Así que con esta metáfora, quiero preguntarte si te ha pasado alguna vez que sientes que cuando ya llegaste a una meta o logro, de repente vuelves a experimentar vacío, inquietud, miedo o angustia.
O sientes que en la vida estás como corriendo por alcanzar aquello que tú crees que te va a dar la paz. Es decir, hay personas que viven creyendo que alguna cosa, circunstancia o persona le roba la paz. Frases como esta: déjenme en paz, me quiero ir de este trabajo porque me tienen cansado y aburrido, o me quiero ir de esta casa o de esta relación, porque pensamos que es alguien el que nos está robando la paz o alguna cosa. Pero también ocurre el pensamiento inverso, aquellos que creen que alguna cosa, persona o circunstancia les va a dar la paz y creen que viene de afuera. Entonces viven diciendo: cuando tenga algo, tendré paz. Cuando gane tanto dinero, cuando tenga tal posición, cuando tenga una pareja, cuando. Entonces viven como corriendo, así como huyendo de la ola, y la circunstancia los golpea, buscando esa paz. Ahora yo quiero que te preguntes algo. ¿Conoces a alguien que tiene aquello que tú deseas? Es decir, el dinero que tú deseas, la pareja que tú deseas, la posesión que tú deseas. Puede ser una cosa, por ejemplo, o la edad que tú deseas. Y de repente notas que esa persona no está en paz. ¿Conoces algo así? Porque yo he escuchado frases que dicen: si yo tuviera lo que tiene tal persona, si yo lo tuviera, tendría la vida resuelta. Entonces, quiero que sepas que la paz no es algo que viene de afuera. La paz no es algo que te van a dar y que tampoco te la dan las cosas. En mi caso y en mi experiencia, cuando yo terminé mi primera profesión, yo decía: cuando yo llegue a este nivel de formación y de trabajo en la empresa donde estaba trabajando, estoy hecho, decía yo, estaré realizado, estaré bien. Así que con mucho trabajo, con mucha dedicación, lo logré. Llegué a ese cargo, el cargo más alto como director mundial de centros de formación para más de 40 países del mundo. Lo curioso es que me sentía igual, es decir, no desapareció ni la angustia, ni los miedos o la incertidumbre. Volvían a aparecer. Hasta que aprendí que la paz no era por un cargo, ni por un título, ni por un rol, ni por las personas. Lo sabía en teoría, pero no lo había aprendido. Y recuerda que lo que no entra a tu vida y a tu cuerpo solo es un rumor y nada más. Así que aprendí que la paz es un estado mental y es una elección que yo debo hacer en mi mente y en mis pensamientos. La paz, por lo tanto, no es algo que me va a dar una empresa, ni el Estado, ni el gobierno, ni los políticos, ni la religión. Es una elección de tu mente. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Hoy, como experto en programación neurolingüística, he aprendido y quiero decirte que percibimos el mundo de acuerdo a nuestros mapas mentales. Es decir, hemos construido una concepción de lo que es el mundo y así alimentamos este mapa mental basándonos en lo que creemos acerca de la vida, acerca de las cosas y de los objetos. Por eso crees que es otro el que te va a dar la paz, que es el gobierno, que es la pareja, que son los hijos, que son los padres, que es la institución, la educación, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría del tiempo, las personas viven esperando que algo, alguna cosa, alguien o alguna institución le dé esa paz. Así que es muy curioso cuando yo veo letreros, cuando me conduzco en la ciudad donde vivo, muchos letreros exigiendo: queremos la paz, pedimos paz. Y en los noticieros y en la televisión veo personas desesperadas con carteles diciendo: queremos la paz, pedimos la paz. Y la pregunta es: ¿quién te la va a dar? ¿De dónde la vamos a sacar? La paz no se puede comprar ni se puede vender. La paz no te la puede dar nadie, porque es una elección de tu mente. Cuando eliges entonces aprender a sumergirte y fluir.
con aquellas situaciones que tú eliges que son una amenaza para ti. Así que vivimos pidiendo la paz desde el exterior. Queremos la paz o queremos que no teniendo algo tendremos la paz. Es decir, cuando me mude de este lugar, cuando me vaya de la casa, muchos jóvenes dicen, me voy a ir de esta casa para estar en paz. Algunos que están en pareja dicen, quiero dejar esta pareja para estar en paz. Pues bien, tú puedes hacer todo eso, pero muy seguramente cuando lo hagas, vas a ir con el mismo mapa mental, la forma en que tú ves el mundo, y vas a volver a enfrentar las horas de la misma manera, huyendo y dejando que te atropelle de un golpetazo. Entonces, hoy quiero aprovechar este corto live para hablarte de dos principales obstáculos de la paz. Puede que hayan otros, puede que existan otros obstáculos, pero hoy quiero hablarte de dos. El primero es el miedo. Es imposible sentir paz y miedo al mismo tiempo. No existen en la mente, no pueden coexistir. Así que una persona que vive con miedos, por ejemplo, una fobia, que es ya un miedo más avanzado, esta persona no va a estar en paz. Si le tiene fobia a un animal, apenas vea al animal va a sentir que se le transforma el estado mental y el estado de ánimo inmediatamente. O una persona que vive constantemente temiendo que algo malo ocurra, que algo terrible ocurra en su vida, o temiendo que la rechacen, o temiendo que la abandonen, o temiendo que no tenga dinero, o que el negocio que tiene fracase, o temiendo que se va a enfermar. Cualquiera que sea tu temor, es tu principal enemigo para la paz. El temor que no vas a tener algo o perder algo. Vivir con miedo es vivir como en el 98% de nuestras fantasías. Vives pensando en que algo va a ocurrir, algo te va a pasar o algo no va a ocurrir que tú quieres que ocurra. La mayoría de las veces esto nunca se materializa, solo está en tu mente, pero hace un trabajo muy desgastante para ti y es robarte la paz interior. Dije que iba a hablar de principales obstáculos. El segundo, porque solamente voy a tocar dos en este corto live, es el juicio y la crítica. Las personas que constantemente viven con juicios y críticas son personas que eligen poner foco en la escasez, eligen poner foco en lo que no les gusta. Y cuando tú haces eso, que pones foco en lo que no te gusta o en la escasez, ¿qué crees que va a ocurrir? Te alejas de estar en paz, porque estás buscando siempre una manera de quejarte, siempre una manera como de vivir en inquietud o en tranquilidad. Entonces, cuando te quejas del clima, del trabajo, del dinero que ganas, de las personas, de la vida que tienes, de dónde estás, y criticas, inmediatamente haces que tu mente gire y pase de un estado de paz a un estado de intranquilidad, a un estado de angustia. ¿Por qué? Porque la estás enfocando en alejarse precisamente de la paz y la tranquilidad. Entonces, la próxima vez que tú quieras estar en paz, pregúntate, bueno, ¿qué tanto estoy sintiendo miedo o a qué le temo? ¿O qué juicios y críticas tengo en este momento? ¿O qué estoy juzgando? Pero también puedes hacer otro ejercicio cuando estés sintiendo juicios o críticas, decir, bueno, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿Quiero enfocarme en esto? ¿O quiero enfocarme en una vida de paz y tranquilidad? Esa siempre será tu elección. Pero dije que nuestra vida está alimentada por nuestros mapas mentales, que a su vez están alimentados por las creencias. Y hoy quiero regalarte 5 principales creencias que son como, entre comillas, las que te roban la paz, y vas a pensar en ellas. Estas creencias las he tomado de todas las asesorías que yo he hecho, todas las consultas que he atendido personalizadas con mis clientes, y es como que la que más reincide para alejarte de la paz. La primera es que la gente es mala, que la gente es terrible, que el mundo es peligroso y la gente es peligrosa. Entonces yo pregunto, ¿cuál gente?
¿Acaso tú no eres persona también? ¿Acaso esa persona a la que tú quieres, aprecias, también es malo? Entonces se tiende a generalizar y entrar en un estado de pánico. Lo segundo es, me hicieron daño y me tienen que pagar. Es una creencia constante de que estás herido y que alguien tiene que pagar. Entonces se desarrolla como una violencia interna. Otros dicen, los ricos son más felices. Entonces, como yo no soy rico, pregúntate, ¿conoces personas ricas que no tienen paz o no sienten paz? ¿O los famosos son más felices? Otra creencia es, soy pobre y no tengo. Entonces, algunas personas creen que de esa manera pueden justificarse el estar angustiados y el tener miedo. Y otras, como quinta creencia, dicen, algo malo va a ocurrir. Tanta tranquilidad no es normal. Una vez asesoraba a un grupo de líderes en una empresa donde estaban acostumbrados a que todos los días su supervisor les llamaba a corregirles, a regañarles, a tratarlos mal. Y el día que eso no ocurría, también se ponían nerviosos y decían, esto es muy raro, no nos han llamado. Entonces, si los llamaban, estaban nerviosos y si no, también, porque es un estado de la mente. Ahora bien, ¿cómo fue que adquirimos este mapa mental? Desde que nacemos, y esto lo voy a ir ampliando, todos estos puntos en los próximos live que voy a hacer, porque a partir de hoy vamos a hacer por lo menos un live semanal, así que espero que te los disfrutes y le saques provecho. ¿Cómo adquirimos estos mapas mentales? Desde que nacemos empezamos a ser impregnados por las creencias de aquellos que nos rodean, fundamentalmente de nuestros padres o cuidadores. Y de ellos tomamos valores y hábitos y tendemos a ser reproductores fieles de su conducta. Yo no busco con este like que tú culpes a tus padres, sino que comprendas un poco por qué se construyó este mapa mental. Por ejemplo, es muy curioso cómo ahora los adultos se quejan de que los jóvenes sean tan violentos o cómo se quejan de que estamos en una sociedad violenta. Pero si al niño constantemente le están pegando o lo están maltratando verbal o físicamente. Inclusive dicen, si el niño hace algo que no hace caso, péguenle. Entonces, el primer objeto que aparezca, con eso lo golpean. Lo que no saben es que están alterando automáticamente su sistema nervioso y le están diciendo a la mente inconsciente que no razona que las cosas se resuelven con violencia y con golpes. Ay, pero si solo fue un golpecito, pero el inconsciente no lo diferencia, lo toma como violencia, como agresión. Y después, esta persona tiene un programa que cuando crece, cree que todo lo tiene que resolver de esta manera, con violencia y con agresión, pero ya no va a ser un golpecito, sino que entonces aparecen las armas de juego, las armas blancas y aparecen otro tipo de violencia. Eso por darte solo un ejemplo. Si en tu casa gritaban y todo lo resolvían a los gritos, a las palmadas o a las cachetadas, tú siendo solo un niño, tu inconsciente lo incorporó como una configuración. Así que la paradoja de esto es que vivimos pidiendo paz cuando estamos en guerra con nosotros mismos, porque el niño dice, bueno, este cuidador que me quiere y me ama supuestamente, también me maltrata, o también en mi casa hay violencia, entonces hay una guerra interna y esa guerra la llevamos aún cuando estamos creciendo. Entonces, siendo adultos, se forma esa división en nuestras partes del pensamiento. Cuando digo parte, es la persona que quiere estar en paz, pero la otra persona que aprendió a estar en conflicto. Y la otra paradoja es culpar a la sociedad cuando maltratamos nosotros verbalmente a otros. Así que la paz es algo que no comienza por gobiernos o por política o por algo de afuera. La paz comienza en tu mente y tú transmitiendo esa paz. A mí me gusta dejar tareas y entonces hoy quiero decirte que cuando tú vayas de esta noche o mañana a relacionarte con otros, elige un momento en el que vas a transmitir esa paz desde tu mente. ¿Cómo darías tu paz a otras personas? ¿Cómo les hablarías con un tono amable? ¿Qué gesto de paz tendrías tú con los que te rodeas? No tienes que ir a la calle a buscar a una persona necesariamente en miseria o necesitada. En tu casa, empieza en tu hogar, empieza con tus vecinos, empieza con la primera persona que veas o saludes. Quiero
terminar un punto de esta exposición explicándote por qué la religión no te dará la paz. Porque los credos religiosos están más hechos para cuestionar el proceder de los seres humanos y no para motivarlos hacia su plenitud y felicidad. Entonces esto refuerza lo que el mapa mental de guerra, conflicto y violencia interna está teniendo la persona. Las religiones ortodoxas, especialmente las de Occidente, inculcan el miedo, y quien teme interiormente, ¿qué va a pasar con él? Pues solo puede manifestarse en guerra, porque no hay paz en sí mismo. Entonces, no tiene que ver con el Dios en el que tú creas, sino con el sistema de creencias que tú estés alimentando. Si estás alimentando un sistema de creencias de miedos, pues el resultado es que vas a vivir en un constante conflicto. Ahora, soy muy conocedor del tema porque los que me conocen saben que soy teólogo, conozco muy de cerca las religiones del mundo, las principales religiones del mundo, y conozco muy de cerca personas que intentan buscar paz en una religión, pero solo les dura el instante, el momento en el que están ahí, en la reunión, en el evento. De esto hablaré más adelante en otro live que tengo preparado especialmente para explicarte por qué una religión no te puede dar esta paz, ya que se convierte con el tiempo en una situación en la que paz, se altera tu sistema nervioso y por un momento sientes paz, pero luego en tu casa vuelves otra vez a estar como en guerra y conflicto o en el trabajo. Entonces dices, ¿qué pasó? Entonces sientes la necesidad de volver otra vez a la reunión y es casi como que una droga para tu sistema nervioso. Esto es porque en tu casa, en el trabajo, en otros lugares hay unos disparadores que alteran tu mente inconsciente y entras otra vez en conflicto. No es culpa necesariamente de una religión o de quien te está guiando, sino de tus mapas mentales que son necesarios trabajar y modificar. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy por ti mismo para estar en paz? Te voy a explicar 4 pasos importantes de lo que tú puedes hacer hoy para vivir en paz. Lo primero es quiero que observes tus estados emocionales cuando estás perdiendo esta paz, cuando sientes miedo, inquietud o angustia. Observa tus emociones. Oye, pero ¿y por qué? Las emociones no son las que dirigen nuestra vida, pero son las que te avisan qué está pasando, qué está ocurriendo. Experimenta esa sensación y dale un nombre. Ese es el segundo paso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que sientes que te está robando la paz? Y colócale un nombre. Algunos le llaman miedo, inquietud, zozobra, angustia, estrés, preocupación, el nombre que le quieras poner. ¿Para qué lo vas a hacer? Para asociarlo con el pensamiento. Más adelante voy a explicar por qué es que la emoción le gana la razón, aparentemente, pero lo explicaré en otro live. Pero hoy quiero que le prestes atención, entonces, como tercer paso, ¿qué te dices? Primero, observa tus emociones. Segundo, ponle un nombre o dale una etiqueta. Y tercero, ¿qué piensas cuando se te viene esta palabra a tu mente? Ah, recuerdo cuando en mi casa hacían tal cosa, cuando en mi casa sucedía esto uno, esto otro, o recuerdo cuando viví tal evento. Entonces ya tienes allí como que una razón, que es tu pensamiento la que te está robando esa paz. Y por último, modifica ese pensamiento por la creencia que te produzca paz. Es decir, si estás sintiendo miedo porque no vas a tener dinero, puedes elegir decir, soy una persona capaz de generar todos los recursos necesarios para vivir. O puedes elegir decir, estoy abierto a recibir dinero de fuentes esperadas o inesperadas. Eso es un ejemplo, nada más. En otro live también hablaré acerca de esto y cómo fue que yo cultivé una mentalidad, digámoslo así, de seguridad y paz en estos escenarios también de mi vida. Entonces, ¿qué pasa si intentas este ejercicio una y otra vez y no logras estar en paz? Entonces, ahí lo que vas a encontrar es que se trata de un programa de angustia, un programa que te mantiene tenso, un programa que te mantiene con miedo. Entonces ya eso es una configuración que cuando tú vienes a darte cuenta ya estás en angustia. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere trabajar la estructura interna del pensamiento. Si esto se pasa, te sucede, hay que combinar conocimiento con otras experiencias ya más avanzadas. Por lo tanto, te pido
que solicites ayuda a una persona experta en programación neurolingüística. ¿Por qué no ir al psicólogo? Porque este tipo de terapias tradicionales te van a ayudar a caer en cuenta de manera consciente y tienden a ser un poco más alargadas. Si tú quieres realmente cambios permanentes, hay que trabajar la estructura interna del pensamiento. Hoy en día existe esta tecnología muy reconocida en el campo mundial para reconfigurar a través de unos ejercicios tu pensamiento. Si tienes acceso a una persona experta en programación neurolingüística y te está pasando esto recurrentemente, ya lo mejor ahí es que consultes con un experto. Si yo soy una opción para ti, al final van a aparecer aquí en la manera en que vas a poder contactarme, vas a poder escribir, hay diferentes formas de hacerlo. Pero es tu elección. Estar en paz siempre será tu elección. Con eso quiero que te quedes en esta noche. Y para terminar esta exposición, quiero dejarte con una frase. Cuando un hombre no tiene paz dentro de sí mismo, se dedica a compartir el malestar que lleva dentro. La guerra externa es el resultado de la guerra interna que tenemos nosotros. Con esto quiero dar por terminado este live. Quiero que ahora ustedes, voy a dedicar 5 minutos para responder preguntas, así que ustedes pueden preguntar qué inquietudes tienen con respecto al tema que acabo de explicarles. Y yo con mucho gusto, si sé la respuesta, se la voy a dar. Así que este es el momento en el que van a poder escribir sus preguntas. Bueno, por WhatsApp me pregunta, Oscar, ¿cómo puedo hacer? Aquí me están preguntando en WhatsApp, ¿cómo puedo hacer si yo quiero, digamos, realmente cambiar este programa, esta configuración? Y quieres utilizar esta manera, esta herramienta de la programación neurolingüística, tú puedes contactar a través de los WhatsApp de Facebook que aparecen. Tú puedes contactar y solicitar tu cita, tu sesión estratégica, y ahí se te brindará toda la información. Otros me están preguntando que si voy a tratar temas acerca de parejas. Sí, en los próximos live voy a estar hablando acerca de parejas y cómo vivir en armonía en las relaciones de pareja. Eso lo vamos a tratar más adelante. Y cómo mantenerte también, digamos, en paz y tranquilidad para hablar en público. Algunos me preguntan que para hablar en público ellos quieren estar más tranquilos, quieren ser más productivos, perderle el miedo a hablar en público. También lo vamos a ver más adelante en otros cursos que vamos a hacer y otros entrenamientos. Bueno, damos por terminado entonces este entrenamiento en vivo. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantó poder transmitirles este conocimiento tan valioso y que le saquen el mayor provecho posible. Que tengan un resto de noche excelente.